de la competencia. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por haberme invitado a estas jornadas, a las organizaciones empresariales que las protagonizan. Mi experiencia profesional en materia de competencia se inició con el mercado postal. He participado en su liberalización y en las distintas problemáticas que, como consecuencia de la liberalización postal, se han producido en materia de competencia. Esta es la razón por la que he sido invitado aquí, es decir, mi experiencia personal. Para ello, por parte de las organizaciones, me han suministrado algo de información y me han pedido que os traslade algo tan importante como es la normativa de competencia para garantizar la libre empresa en un mercado tanto en el español como en el europeo. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se fundamenta en un hecho objetivo importante, es la libre empresa. La Constitución española, antes de que nos incorporáramos a la Unión Europea, ya protegía la libre empresa en el artículo 38. Como consecuencia de este interés general en proteger un mercado libre, se ha venido desarrollando una legislación específica que ha ganado peso con el transcurso de los años, pero sobre todo por la práctica, por su aplicación. La dificultad que generalmente nos podemos encontrar con los temas de competencia es la comprensión de su necesidad y su aplicabilidad a un mercado. Hoy, gracias a Dios, no es así, a pesar de que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que ha sustituido a la Comisión Nacional de Competencia y al anterior Tribunal de Defensa de la Competencia, es vista por agentes sociales, es vista en ocasiones por el Estado y también por las empresas y sobre todo por las organizaciones empresariales como alguien que, en lugar de regular y favorecer la libre empresa, coacciona o realiza un poder o aplica un poder bastante complejo y es enemigo. Los agentes sociales, los sindicatos, puedo aseguraros que a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia la eliminarían rápidamente. Puesto esto en estas condiciones, tenemos que tener claro que la competencia en España tiene dos legislaciones complementarias. La de defensa de la competencia propiamente dicha, que está incardinada en el artículo 38 y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que tiene tal importancia que en la Comisión Europea existe un comisario específico para promover la competencia dentro de la Unión. De ese comisario hay una dirección general de la que cuelgan todas las autoridades de competencia de los distintos Estados de la Unión, entre ellos la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que pretenden ser organismos que, aun estando incardinados dentro de cada uno de los Estados, tengan una autonomía suficiente. En el caso de la Autoridad de Competencia Española, su capacidad organizativa se ha visto mermada de alguna manera al haber integrado otros órganos reguladores de mercados como la energía, las telecomunicaciones, el transporte en el que vosotros también estáis. Y eso no le permite tener todos los medios precisos para actuar con la diligencia que ellos quisieran. Por eso tienen un plan estratégico, por eso tienen un plan de actuación y, evidentemente, su función principal es perseguir todas las conductas contrarias a la competencia, ya sean conductas colusorias, que son anticompetitivas, abusos de posiciones de dominio y, sobre todo, últimamente están persiguiendo mucho los cárteles. Les resulta muy preocupante la organización de un cártel, ya sea de manera intencionada o simplemente
sin que haya una concertación voluntaria, pero un efecto concertado en el mercado que restrinja la competencia. Y lo están haciendo, y a esto sí que le están dedicando medios. Puesto las cosas en este punto, la otra legislación en materia de competencia es la Ley de Competencia Desleal, que también actúa en determinadas condiciones o con conductas que pueden solaparse con la defensa de la competencia. Pero en realidad, mientras una es un procedimiento administrativo en un órgano regulador autónomo, pero dependiente de la Unión Europea, con patrimonio o presupuesto propio, pero que también se nutre del importe de las sanciones que recauda, que está incidiendo en el mercado y en el desarrollo de las políticas de competencia en nuestro país, pero también en la Unión Europea en distintas áreas, es importante, pues bueno, poder comprender de qué estamos hablando y de la importancia o trascendencia que para la consolidación de los mercados y para que las empresas alcancen una eficiencia, eliminar todas aquellas barreras que en principio, cuando se adoptan determinadas conductas, pueden parecer que son beneficiosas para las empresas que los adoptan, pero que en realidad por su ilicitud afectan al mercado, lo restringen y acaban perjudicando finalmente. Existen distintas restricciones de la competencia dentro del marco normativo que estábamos hablando. Las tres clases fundamentales, como he dicho, son las conductas colusorias, el abuso de posición de dominio y el falseamiento de la libre competencia por actos desleales. Todo esto requiere una alta especialización y entender cómo se aplican cada uno de los mercados a los que hace referencia. Por conductas colusorias o anticompetitivas está la fijación de forma directa o indirecta. Os leo lo que es el artículo y luego lo traduzco de alguna manera. De forma directa o indirecta de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio. Los precios tienen que venir determinados siempre por las eficiencias de las empresas, por las estructuras de costes. Cuando una parte impone el precio a otra, no estamos ante una obligación sinalagmática, no estamos ante un contrato en que se concierta el precio, sino que un poder negociador se transforma en poder decisor e impone condiciones, no solo de precios, sino otras condiciones que puedan ser homogéneas. Otra de las prácticas es la limitación o control de la producción, la distribución, el desarrollo técnico, las inversiones. Tú tienes que comprar esto porque yo lo digo, porque si no, no te contrato. Tú tienes que tener este tipo de desarrollo técnico, este tipo de aplicación, porque si no, no te contrato. El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento. Es decir, tú tienes que comprar esto allí o tú tienes que establecerte en este espacio. Evidentemente, todo esto es la enumeración o el enunciado. Hay elementos que permiten luego la exención. La siguiente práctica es la aplicación en las relaciones comerciales o de servicio de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros. Yo tengo algo, a ti te digo que me lo hagas de una manera y a ti te digo que me lo hagas de otra, o a ti te pago esto y a ti te pago esto cuando la prestación es la misma. Eso es una práctica anticompetitiva. Y la otra conducta colusoria dentro del gran grupo es la subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que por su naturaleza o con arreglo a los usos de comercio no guarden relación con el objeto de tales contratos. En su día tuve un caso específico que resultó un poco complejo por las vicisitudes que tuvo el expediente, que fue un caso de precios vinculados o descuentos vinculados. En aquel caso, Correos exigía a determinados clientes unas condiciones
y les decía, si tú a mí me lo das todo, yo te practicaré este descuento. Si tú le das a mi competencia X, no te doy el descuento, te voy a reducir el descuento. No era un descuento de fidelización desde el punto de vista legal adecuado, en tanto en cuanto estaba imponiendo unas condiciones a los clientes que excluían a los competidores de una manera ilícita. Esto se trató por el Tribunal de Defensa de la Competencia, sancionaron a Correos con 14 millones y pico de euros, llegó a la Audiencia Nacional que confirmó, llegó al Tribunal Supremo que confirmó. Es una conducta que normalmente no somos conscientes, pero que la vemos muchas veces, que si alguien denuncia, es decir, ya existe un precedente en España en ese sentido. Otro tipo de conducta similar es, en este caso sigue siendo el mismo actor, perdonad, pero es que esta silla tiene un clavo, y no sé si es vuestra mirada o el clavo, pero estoy cómodo. Voy a ponerme de una forma mejor. Otra situación similar que también le supuso una sanción, son ejemplos, no se pretende nada más que esto. Correos, a determinados proveedores que pedían acceder a su red postal, les decía, si vosotros queréis acceder a mi red postal, aunque yo tengo la obligación legal de daros ese acceso, si no me dais el 10% de vuestro negocio, yo no os doy descuento. Evidentemente, el Tribunal de Defensa de la Competencia en su momento, posteriormente la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo confirmaron la sanción y Correos volvió a ser sancionada con una multa millonaria. Quiero decir con esto que no somos conscientes de la trascendencia e importancia que en el día a día de nuestras empresas tiene la legislación en materia de competencia. Siguiendo un poco estas vivencias, el 7 de septiembre tuve una reunión con una organización empresarial, con el presidente de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, y después de estar hablando de distintas cosas relativas a los miedos, a las políticas anticompetitivas que se estaban dando y trascender por las denuncias que se hayan expuesto, por parte del presidente de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, al presidente y a todos los que estábamos presentes nos dejó claro una cosa. Dice, mira, con la nueva reforma del Código Penal, el cumplimiento de las leyes, los programas de cumplimiento son trascendentes ante todo y sobre todo en las organizaciones empresariales. Por supuesto en las empresas, pero las organizaciones empresariales. Y no ya sobre los programas de cumplimiento en cuanto a vía penal, sino en cuanto a competencia, en cuanto a regulación. Es muy trascendente porque para la Comisión Nacional de Mercados y Competencia entienden que los cárteles, y así lo verbalizó, de manera directa o indirecta se gestionan, se generan dentro de los ámbitos empresariales. Por eso, nosotros, ante cualquier práctica que podemos detectar por una denuncia de una empresa con otra, siempre buscamos a las organizaciones donde se puedan incardinar estas actividades económicas con el fin de intentar identificar la existencia de un cártel. Y vuelvo al inicio de mi intervención, cuando os he hecho referencia al plan estratégico y al plan de actuación de la Comisión, que realmente están poniendo en práctica, y es la persecución de los cárteles, porque les resulta más fácil. Y les resulta más fácil por una cuestión muy sencilla, porque está el programa de clemencia que determina que aquel que crea que está participando en un cártel y que se avance y denuncie el cártel aportando pruebas suficientes, queda exento de cualquier sanción. Los que soliciten el programa, la clemencia, pero no sean los primeros, podrán tener un atenuante, pero podrán ser sancionados. Y aquellos que se mantengan en no entrar dentro, lo que resulta es que reciben todo el peso de la ley con multas que son el 10% sobre la facturación que se genera por esa actividad económica específica, no por todas aquellas que puedan tener las empresas. Un ejemplo de esto es, ahora están persiguiendo por parte de la Comisión, estamos hablando de noticias recientes de este año, a la Asociación de Básquet Profesional. Han perseguido a la Asociación de Empresas Transportistas Frigoríficas, a la asociación le pusieron 200.000 euros de multa y entre 8 empresas les pusieron 8,6 millones de euros de multa. Son ejemplos
Es decir, realmente es una preocupación por parte de las autoridades de competencia a nivel europeo y más concretamente españoles la persecución de los cárteles. Es imprescindible conocer, saber que nuestras conductas están incardinadas dentro de la legalidad, aunque habitualmente puedan ser condiciones que desde un punto de vista mercantil pudieran ser más o menos aceptadas, si el efecto que tienen en el mercado no es un efecto lógico del contrato, sino un efecto restrictivo de la competencia que actúa como barrera, reparto, si el efecto, no la condición, es restringir la competencia, puede ser nula, las condiciones colusorias son nulas, y su nulidad además representa la sanción, por mucho que en apariencia la condición pueda ser legal. Esto trae a colación de alguna manera porque una de las cosas que he hecho antes como a título enunciativo para poder conocer este mercado ha sido mirar algunos de los contratos que hay. Y ciertamente se visualizan en los contratos determinadas condiciones que habría que sentarse a mirárselas con calma y tranquilidad porque los efectos que produce en el mercado podrían ser efectos restrictivos. Por ejemplo, el tema de precios. Volviendo a la casuística que yo he vivido, una de las denuncias que hubo Correos fue precios predatorios. Una denuncia de precios predatorios no es fácil, nada fácil de resolver. En este caso, el expediente se archivó inicialmente, hubo recurso, se abrió y, como consecuencia del mismo, desde el Servicio de Defensa de la Competencia se instó a las partes, a la organización empresarial que yo representaba, ya Correos, a alcanzar un acuerdo de terminación convencional. Para traducirlo al lenguaje coloquial, una transacción en el ámbito administrativo. Y fue la primera que se hizo en España, la tercera en Europa. La primera fue con IBM. Es decir, me refiero a decir que tuvo una trascendencia importante. Lo más importante es que Correos reconoció que practicaba políticas de precios predatorios. No es que lo reconociera, es que ya estaban las pruebas. Y entonces la forma de eludir la sanción es yo lo reconozco, me comprometo a subvertir esta situación, a eliminar la práctica de precios predatorios, pero no me sancionáis. Claro, pero luego estaba la vigilancia del cumplimiento del acuerdo. Y como consecuencia de la vigilancia del cumplimiento del acuerdo, y tras el tiempo para hacerlo efectivo, Correos no había cumplido el acuerdo. Solución: expediente sancionador y multa por precios predatorios. 4.800.000 euros. Como podéis ver, estamos hablando que solo por los importes de las multas ya te hacen que reflexiones sobre la situación en la que la trascendencia de las políticas, la relevancia de las condiciones, el sentarte a meditar sobre la situación jurídica que regula el mercado en el que te mueves. Y este mercado es un mercado que debería empezar a mirarse esta normativa. Debería empezar a ser consciente que en un momento u otro la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que tiene las competencias ahora de regulación en el transporte, se puede empezar a mirar cosas respecto de la situación. Y entiendo que de manera preventiva sería lo lógico, lo razonable, comenzar ya a sentarse serenamente a analizar situaciones y aquellas que ofrezcan duda, revertirlas, cambiarlas, sustituirlas por otras que no admitan dudas sobre la legalidad de las condiciones. En principio, yo no pretendía dar una clase ni una ponencia excesivamente técnica, porque entiendo que no es el foro adecuado, pero sí intentar ser algo divulgativo sobre la trascendencia de algo que habitualmente no se la vemos. No es algo que seamos conscientes de ello, salvo cuando el vecino de al lado me quita un cliente, mira, ha tirado el precio. No, tirar el precio no es suficiente. Es decir, hay que hacer unos estudios económicos para racionalizar la conducta. Hay que ver qué actividades son las que se hacen para determinar
Si ese tirar el precio infringe y es una práctica colusoria, una práctica anticompetitiva de precios o de dumping en cuanto a precios, o no. No es coger y decir precios predatorios, no es así. Hay que hacer un análisis. Pero no solo son los precios, son condiciones de prestación. Una de las cosas que más o menos he visto es todo el tema de las condiciones en que se penaliza determinados incumplimientos por no por ejemplo, tienes una hora para prestar el servicio de auxilio en carretera, pero hay una serie de circunstancias que a veces te impiden. La realidad de las condiciones, el efecto que yo he podido ver en las condiciones penales, no es sancionar el no prestar el auxilio como bien jurídico, tal como lo ha planteado el coronel o lo ha planteado el fiscal, como un bien jurídico protegido de resolución inmediata. No, es una cuestión simplemente de intentar conseguir una reducción del pago del precio al prestador del servicio, tal como se ve el efecto, cómo opera el efecto, no el bien bajo el cual se despliega el paraguas que justifica la condición. Es decir, hay cosas que hay que mirarlas con calma, porque no pueden ser aplicadas de manera tan automática. Supongo que en el turno de preguntas habrá alguna consideración respecto a lo que os he estado comentando, pero creo que, en primer lugar, la responsabilidad por parte de las organizaciones empresariales que han iniciado este foro, como de todas aquellas otras organizaciones empresariales que tengan relación con la actividad de auxilio en carretera, exigiría pues, que se sienten con calma a conocer, examinar y establecer un código deontológico y unas medidas preventivas que permitan orientar y detectar, ojo, no solo implementar el código deontológico, sino detectar conductas ilícitas y denunciarlas. Porque si no se denuncian, el programa de cumplimiento no muestra su eficacia, y si no se muestra la eficacia, la posibilidad de la exoneración de la responsabilidad desaparece. En lenguaje coloquial, si yo digo que voy a hacer una cosa o que voy a vigilar que mi conducta es correcta, si uno de mis empleados no hace bien el trabajo, soy yo quien tengo que denunciarlo, no tengo que esperar a que venga alguien a denunciarlo, porque tengo que demostrar que mi sistema funciona y, por tanto, es correcto. Si yo consigo demostrar que mi sistema de prevención funciona, evito ser sancionado por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Y repito, las sanciones no son baratas, para nada. Os he puesto un ejemplo, pero es que a Telefónica le pusieron una multa de 75 millones de euros. A ver, y hay multas todavía más gordas. Es decir, que no es algo que sea para mirar a otro lado, sino creo que por haber sido invitado en esta ocasión, ya empieza a despertarse la necesidad de conocer cuáles son estas circunstancias y en qué términos pueden afectaros. Y creo que en estos momentos, con el breve análisis que he hecho, hay cosas que no estáis muy en el punto correcto. Y repito, no por la redacción desde el punto de vista escrito, no. Es los efectos que producen en el mercado. Son el humo que indican que el incendio está allí, y es el humo que huele y ve la Comisión Nacional de Mercados y Competencia en cuanto a la detección. En primer lugar, y como prioridad para ellos, reitero, la existencia de un posible cártel voluntario o involuntario. En principio, os podría explicar muchísimas cosas, pero creo que hoy por hoy, hasta aquí, y con vuestras preguntas puedo ampliar más mi intervención. Muchas gracias.